Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos, martes 14 de noviembre. Seguimos vivos, seguimos en pie, seguimos estando aquí. Staying alive, como dice la canción, Staying alive. Estamos en el día previo a que todo pase. Estamos en el día en el que se intuye y se empieza a pensar qué puede pasar mañana cuando está convocada la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Todo empezará a partir de las 12 del mediodía. Si es que pasa, y esa es la clave, porque a esta hora lo último es que Vox ha llevado a la justicia la amnistía y que va a pedir como medida cautelar que no se celebre mañana el pleno de investidura. A lo largo del día habrá novedades, a lo largo del día iremos sabiendo qué pasa. Hoy nos vamos a centrar en lo que pasó anoche. Lo que pasó anoche es que Tucker Carlson está en Madrid. Y tú dirás, ¿y quién puñetas es Tucker Carlson? Tucker Carlson es una persona a la que despidieron de la Fox, de Fox News, por radical. Es que esto es curioso. Despidieron a Tucker Carlson de la Fox News, no de National Geographic, de la Fox News, por demasiado radical. Bueno, esto empieza en el año 2017 más o menos, 2017, cuando la Fox News despide a Bill O'Reilly, que era el gran presentador que tenía la cadena, el gran columnista político que tenía la cadena. Tenía su programa a las 8 de la tarde, la hora en la que más gente veía los canales de noticias en Estados Unidos, y hay unas acusaciones de abuso sexual en su contra, y deciden despedirle. Y dicen, ¿con quién llenamos el hueco? Decidieron pasar a la persona que estaba a las 9 de la noche, que es un horario menor, en teoría, que el de las 8, a la gran franja estelar de la cadena Fox News, la que más dinero ingresa en publicidad, la que más audiencia tiene, la franja en la que domina de forma incontestable desde hace unos años, para probar suerte a ver si, bueno, pues tenía el mismo éxito. Esa persona era Tucker Carlson, que era una persona que durante años tuvo un perfil más bajo, llegó a colaborar incluso en la CNN, un perfil más tranquilo como analista político, y que descubrió que su gran idea era, y su gran salida laboral era, convertirse en el gran azote de todo lo que estaba en contra precisamente de lo que había hecho caer a su predecesora, Bill O'Reilly, que era el wokismo, el Me Too, el feminismo, la igualdad, los derechos humanos. Todo eso, si se oponía a ello, podría captar a toda una audiencia conservadora que quería esos planteamientos. Hay que entender que el contexto mediático en aquel momento de Estados Unidos era muy diferente, porque se acababa de elegir a Donald Trump unos meses antes. Las grandes cadenas de noticias, CNN y MSNBC, iban contra Trump, se dedicaban principalmente a ir contra Trump, y la gran cadena que defendía a la que era en aquel entonces presidente de los Estados Unidos era la Fox News, que encarnaba también la ideología de los votantes de Trump. La Fox News mintió mucho durante esa época, mucho. Pero mintió más aún cuando en 2020 Donald Trump pierde las elecciones. Recordaréis que en una situación que ha pasado muy pocas veces en la historia política de Estados Unidos, los resultados no se supieron el mismo día de las elecciones, sino que hubo que esperar 4 o 5 días más o menos, donde había algunos estados en liza que por el voto por correo estaban tardando un poco más en ser recontados. Pues bien, ahí la Fox News aprovechó para hacerse eco, con Tucker Carlson como su gran difusor, aunque no el único, de lo que Donald Trump aseguraba de que le estaban robando las elecciones, y de que definitivamente le habían robado las elecciones cuando se certifica la victoria de Joe Biden. Muchas veces Fox News se inventaba las noticias más que por propia convicción, por darle carnaza y darle lo que quería escuchar a su propia audiencia. Llega un momento en el que hay muchos medios alternativos más escorados aún a la ultraderecha, y la Fox News
siente que puede estar perdiendo terreno en este contexto y dice, nosotros tenemos que darle a los fans de Trump lo que los fans de Trump quieren escuchar, y por eso había varias diferencias. Por ejemplo, con la división de noticias como tal, ellos encarnaban los grandes programas de opinión política del prime time, con Tucker Carlson como la gran estrella. Hablamos también de Laura Ingraham y de Sean Hannity, y ellos encarnan la gran división de opinión, de populismo y de mentiras que se esparcían cada noche. La división de noticias de aquel entonces de Fox News, ya decía, fue de hecho la primera en reconocer a Joe Biden como presidente, y decía que no, que todo había sido algo legal. Hasta tal punto que se da un quiebre. De hecho, la revista Rolling Stone, parafraseando un libro del crítico de medios Brian Stelter, que acaba de publicarse, cuenta cómo ahí se empieza a materializar un punto de quiebre. Y Tucker Carlson fue uno de los grandes responsables en difundir todas estas falsas, estas mentiras, supuestas acusaciones que eran mentiras, sobre el fraude electoral. Todo esto llega a juicio porque la empresa encargada del recuento de los votos decide demandar a la Fox News, llega a juicio, y cuando ven lo que tienen que pagar, millones y millones de euros, en una sentencia además pionera por el uso de fake news, la Fox dice, hasta aquí hemos llegado con Tucker Carlson. Lo despiden de un día para otro, no le deja ni siquiera despedirse. Y Tucker Carlson, desde entonces, que esto fue la pasada primavera, aprovecha para decir, yo soy un perseguido político que por mi ideología me han echado y yo voy a ser la voz del mundo realmente libre. Ha tenido mucho papel ahora en Twitter. Elon Musk le llamó para que fuera la gran estrella del nuevo X, lo que antes era Twitter, donde hace su programa, y se pasea por el mundo entrevistando a los grandes líderes de la ultraderecha. Ha tenido mucha incursión, por cierto, en las elecciones argentinas, que son este domingo, con una entrevista que le hizo a Javier Milei. Y ahora está en Madrid. Anoche estuvo Tucker Carlson en Madrid, habló para, oh sorpresa, OK Diario, y dijo esto. Carlson, you've been with Donald Trump the last days. Now you're here in Spain, yes, meeting Spanish leaders. Yes. How is the world seeing these weird events that is happening in Spain? This violation to our democracy. Well, the world isn't seeing it enough, and that's why we wanted to come, because it's not getting the coverage it deserves. I mean, anybody who would violate your constitution, potentially use physical violence to end democracy, is a tyrant, is a dictator, and this is happening in the middle of Europe. So we thought it deserved more coverage than it's getting. But is the world actually seeing how important is what is happening here? No, the world is not seeing how important it is, but we hope to change that. Yeah, I'm sure you will. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice night. Sí, todas las manifestaciones y todas las revueltas y todos los estallidos sociales tienen cambios en la forma de entender y en la forma de comunicar. Por ejemplo, el 15M fue la gran manifestación de Twitter. Pues esta se podría decir que, como dice, por ejemplo, y bien expresó el politólogo Iago Moreno, esta es la de los influencers. Caso, por ejemplo, en las protestas de Ferraz del conocido primero tuitero, ahora está en Telegram, porque Twitter le dijo hasta aquí hemos llegado, cuando Twitter era una red social seria y respetable. Qué buenos tiempos aquellos. Muy condenado por sus mentiras, y esto es importante aclararlo, condenado por sus mentiras. Alvise Pérez, que participó, dice que no convocó alguna de las manifestaciones de la semana pasada en la calle Ferraz. Llevamos 11 noches ya, y ahí estuvo Alvise Pérez junto a otro grande de los medios y ahora también comunicador e influencer y líder del extremo derecha español, Daniel de Desocupa, aunque se fue a cenar antes de tiempo. La revolución hasta que ponen el platito en la mesa. Alvise. Sí, que nos digan. Señores, nosotros nos estamos yendo. Los que hayan convocado y los organizadores pues seguirán allí, Dios sabe qué. Pero yo me voy a mi casa a cenar. Y Daniel, mi amigo Desocupa, también se va a su casa a cenar. Y Trillo igual. Todos tranquilos, disfrutad de vuestro día
nosotros disolvemos y hoy hemos conseguido algo muy grande en España. Era Alvise Pérez en la calle Ferraz. En otro punto de manifestaciones estos días estuvo Rubén Gisbert. Rubén Gisbert es, entre otras cosas en su vida, presidente de la Junta Democrática. La Junta Democrática es una asociación que supuestamente es heredera. Ellos dicen que son lo mismo, pero hay que creérselo. Era una asociación de la década de los 70 que luchaba contra la dictadura franquista. Ahora, pues supuestamente Gisbert luchará contra la dictadura que dicen que nos quieren llevar. Una de sus grandes reivindicaciones, que le llevó a protagonizar momentos tan hilarantemente cómicos casi como el señor este que se metió con un búfalo en el Capitolio de Estados Unidos, fue su entrada en la zona del Congreso de los Diputados el pasado sábado con la intención de acampar allí permanentemente. Duraron 4 horas, si es que llegó. Antes de la medianoche fueron levantados por la policía, que les dijo: aquí no se pueden ustedes quedar a acampar. Pero esas eran las intenciones. Rubén Gisbert, que se hizo especialmente conocido durante la guerra de Rusia porque se puso del lado de Rusia, la guerra de Ucrania, se puso del lado ruso. Es un conocido youtuber prorruso. Estuvo de hecho en la zona para llevar el mensaje de Rusia en el conflicto, y que ahora, aprovechando esta ola, pues va a hablar de política nacional y va a defender a España, dice, contra el gobierno de Pedro Sánchez. Esta es, desde luego, la era de los youtubers. Con este vídeo que van a ver ustedes de Rubén Gisbert, como es imposible superar eso, dejarlo en alto, lo vamos a dejar en alto. Nos despedimos hasta otro próximo vídeo, hasta lo que pase mañana en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver, todo puede suceder. Adiós, chao. Vale, una pierna. Ya está bien, hombre, caballero. Yo tengo que hacer mi trabajo y usted el suyo. Rubén, un placer. ¿Qué? Tú y yo unidos, ¿eh? Me han roto la camisa, los hijos de puta. Sí, me han pegado una hostia. Yo creo que se ve. Yo creo que se ve. Se ve claramente. El que me ha interceptado me da un puñetazo.